El paso número 5 corresponde a la segunda fase de la metodología de marco lógico y en este paso lo que se hace es organizar la información que se obtuvo del paso previo en un esquema de árbol como el que ya hemos visto, pero es un esquema que va a tener incorporadas ahora a las actividades seleccionadas y que solamente va a estar constituido por aquellos componentes o los medios que se designaron como parte de la estrategia. Es decir, originalmente pudimos haber pensado en muchos componentes porque pudimos haber pensado en muchas causas y recuerden que las causas después constituyen los componentes del proyecto, pero en el paso número 4 pudimos haber decidido que no todos esos componentes iban a ser trabajados, es decir, no que no constituyeran parte de la causa del problema, solamente que nosotros en el proyecto no vamos a poder trabajar con todos ellos, así que se seleccionaron algunos y de esos componentes se seleccionaron algunas actividades. Así que esto es lo que vamos a hacer en el paso 5. Tomar a esos elementos que se conformaron o que, para los que se va a diseñar una estrategia y armar un diagrama de árbol, que le llamamos diagrama de árbol ajustado, en el que van a presentarse 4 niveles. En el nivel superior del árbol encontramos al fin, ese ya estaba, el propósito igual, ese no ha cambiado, pero los componentes sí pueden ser distintos, pueden ser menos componentes que en el árbol de objetivos originales. ¿Por qué? Pues porque, como dije, en el paso 4 designamos solo aquellos que se les encontró viabilidad o sobre los que hay interés y las actividades elegidas pues igual son las que se designaron como parte de la estrategia. Entonces esto se va a graficar de la siguiente manera. Este árbol de objetivos ajustado, vean que este es un término nuevo, va a tener en la parte superior a los fines, en la parte central del árbol está el propósito, eso no ha cambiado, es lo mismo. Los componentes aquí ya pueden ser menos y las acciones, pues aquí solo es un esquema, ¿ven? Podría haber más acciones, pero aquí están esquematizadas solo algunas. Y de esa forma se logra el paso número 5. Después, en el paso número 6, lo que se hace es dejar de trabajar sobre un diagrama de árbol y comenzar a diseñar la matriz del marco lógico. Recuerden que dijimos que una matriz es un cuadro, es una tabla en donde hay columnas y filas. Así que ahora vamos a trabajar en este arreglo de columnas y filas. Estaremos trabajando sobre la primera columna a la que se le llama resumen de objetivos, pero también puede recibir otros nombres, ¿eh? Depende como que del autor o del libro que estén revisando. En algunas bibliografías se le conoce a esta primera columna como el resumen narrativo, en otras como el resumen de objetivos. Así que cuando lo encuentren van a ver que se refiere a la misma, a la primera columna. Y en esta columna lo que voy a sintetizar es la información que yo tenía en un árbol. Ahora lo voy a poner todo en una sola columna. Y no nada más hay que hacer eso en este paso, no nada más hay que llevar datos de un diagrama a una columna, también hay que evaluar si esa columna tiene coherencia. Así que así es como lo llevaríamos. Esta primera columna que se llama columna de objetivos o resumen narrativo, cualquier nombre está bien. Vamos a poner en la primera fila de la columna a la información del fin, en la segunda al propósito, que le vamos a decir segundo nivel, en la tercera vamos a poner aquellos componentes probablemente numerados o de alguna forma, y luego a las actividades que se vea que cada actividad sigue la misma numeración del componente al que corresponde. Y aquí vamos a ver un ejemplo, esta ya es la matriz del marco lógico. Ahorita solo estamos trabajando sobre la primera columna, los pasos que siguen abordarán las siguientes 3 columnas o las columnas restantes. Así que en la primera fila de la columna 1 voy a escribir el fin, el propósito lo voy a establecer a partir de la información que yo ya tenía y aquí solamente pongo un componente y las actividades del componente, pero no es lo único que hay que poner, aquí hay que poner en esta fila de los componentes a todos los componentes. Si hubo 8, pues ponemos 8. Si hubo 3, los que se hayan decidido, ahí van. Y en las actividades igual se ponen en una sola, es decir, puede quedarnos al final una matriz
muy larga, ¿ven? Muy larga, porque esto depende del número de componentes y el número de actividades que se seleccionaron para la estrategia. Y finalmente hay que evaluar esto que se escribió allí para ver si hay una lógica vertical. De esto había hablado al principio. Y cuando una columna de objetivos en la matriz de marco lógico está bien construida, entonces debo de determinar que hay una vinculación causal que se observa desde abajo hasta arriba, es decir, desde las actividades hasta el fin. Y lo puedo hacer con este cuadro de criterios que les pongo en la pantalla. Por ejemplo, las acciones o las actividades que se especificaron, yo tendría que preguntarme, o como equipo tendríamos que reflexionar, si estas actividades son las suficientes para poder producir el componente al que se refieren. Si así es, bueno, pues entonces hay lógica. Si vemos que faltan actividades, entonces tendríamos que regresarnos a analizar e incluir, o si vemos que hay actividad que parece que ya en este paso no abona, habría que descartarla. Después habría que preguntarse, ya que entendemos que todas las acciones embonan bien con los componentes, habría que preguntarme si realmente los componentes incluidos son necesarios para el logro del propósito. ¿Falta alguno? ¿Sobra alguno? Tendría que pensarlo en este momento antes de seguir avanzando. Podría parecer que ya estábamos muy lejos de esto, pero en realidad es ideal que en cada fase hagamos este momentito como de reflexión. Después tendré que preguntarme esto, pues si no falta ningún componente. Y después, acerca del propósito, es necesario volverme a preguntar, si acaso logro el propósito, ¿en serio voy a contribuir al logro del fin? Y luego, si ya quedaron claramente señalados, no hay ambigüedad en la forma en que se redactó el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Y luego, finalmente, tendré que preguntarme si ese fin que yo establecí allí es la respuesta al problema que de manera más importante se presenta en mi área o en mi sector. Acuérdate que el fin no es lo que tú quieres lograr con este proyecto. Tú lo que quieres lograr con este proyecto es el cumplimiento del propósito. Y ese propósito entiendes que abona a que se logre un fin, pero que se necesitan otros proyectos más, hay otras causas, pues, relacionadas con el cumplimiento del fin, no nada más lo que tú quieres hacer. Sin embargo, si lo que te planteas tampoco abona a ese problema general que tiene tu área, el problema más importante, bueno, pues habría que pensar si de entrada tiene sentido lo que estás haciendo. Claro, eso lo tuviste que haber pensado antes, pero no está de más pensarlo en este momento también. Y bueno, de esa forma terminamos con los pasos 5 y los pasos 6.